respecto de cómo van los números, aunque es conocido que se hacen, algunas se publican, otras no, pero en este momento creo que la coyuntura actual invita a ser prudentes en el sentido de que hay cosas por definir, todavía no empieza la campaña formal, aunque la campaña velada ya está en marcha hace mucho tiempo. Y creo que de alguna manera también muchas organizaciones políticas, organizaciones sociales y también las organizaciones que hacen encuestas se están tomando un tiempo prudente como para analizar a fondo cuál va a ser el desenlace de algunos temas que van a afectar esta campaña. Entonces, como que es muy temprano para definir todavía la intención de voto, no están claras muchas cosas. Lo que sí está claro es una cierta tendencia a la polarización de la elección, que esperemos, créeme yo, como demócrata, espero que el panorama cambie y que sean más actores los que tengan posibilidades de llegar a la presidencia en este caso, ¿no? Claro, y muy bien enfatizado la presidencia, porque la asamblea sería una eh, como concomitante a lo que pasa Sí, va a a la suceder, presidencia, como ¿no? históricamente ha sucedido, ¿no? Sí, Normalmente las dos, tres o cuatro primeras fuerzas que tienen votación para la presidencia suelen llevar la mayor cantidad de asambleístas en todo el país. Entonces, eso es prácticamente una consecuencia del posicionamiento que se logra en campaña de ya, los resultados finales para la presidencia. ya, o sea que la historia, según usted, se va a repetir. No podría afirmarlo del todo, pero sí creo que tienen más posibilidades los candidatos presidenciales que lleguen en primero, segundo y tercer lugar, básicamente, de colocar más asambleístas, porque la votación históricamente suele ser así. Evidentemente hay provincias en las que hay matices, que la elección popular cambia, pero la probabilidad es muy alta y creo que esta no va a ser una excepción. Ya, así que vemos. Vamos a ver los resultados, Veremos ¿no? Sí, cómo evoluciona esperemos, la cosa. esperemos en Loja, veamos eh, si también se vuelve a repetir eso, se vuelve a repetir eso. Eso es producto, si se da así, ya vamos entrando en materia, Vera. Ujú. Eso será producto de la poca formación, educación política de la gente, porque ideología no hay. Si hubiese ideología, no hubiese tanto partido político. Partimos de esa premisa lógica, Así ¿no? es. No habría tanto partido político, no habría esa proliferación de partidos políticos. Pero, pero ¿qué hay ahí? ¿Consecuencia? Por qué lealtad? De qué se trata eso? Bueno, el tema de los partidos políticos en el país es, digamos que una de las aberraciones, desde mi punto de vista, que padece nuestra democracia. Desde la última constitución se abrió la posibilidad de que existan pequeños movimientos que puedan competir electoralmente, por utilizar un término, ¿no? Participar electoralmente. Y claro, esos en muchos casos se convirtieron en feudos, en pequeñas propiedades que después podrían ponerse a disposición de casi cualquier persona que aspire a ser primero candidato y luego, claro, una dignidad electa, ¿no? O aspiren a una dignidad electa. Entonces, yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. La estructura de nuestros partidos políticos y consecuentemente de la democracia es débil, es realmente equivocada desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no hay, como usted decía, partidos ideológicos. La Constitución permite constituir estos movimientos que se hacen con fines netamente electorales y no para desarrollar propuestas de país, propuestas ideológicas fundamentadas en elementos de conocimiento, de manejo de la economía, de manejo de la educación,
que puedan llevarnos a mejores rumbos desde distintos puntos de vista, desde distintas posiciones políticas. Eso sería lo lógico, lo que se debe aspirar, pero eso no sucede. En Ecuador tenemos alrededor de 160 movimientos políticos y en países y en democracias desarrolladas tenemos 3, 4, 5, 6 máximo. Y eso da cuenta de la pobreza de la estructura, de los elementos que constituyen el proceso democrático y de la debilidad de un sistema que no garantiza que lo que decide el pueblo sea realmente respetado y después se lleve adelante propuestas de gobierno que nos ayuden a superar los grandes problemas de fondo. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema inicial, ¿no? El qué democracia tenemos y con qué partidos y movimientos políticos se llega a las elecciones cada cierto tiempo. Por ahí va un poco la cosa como yo lo veo, ¿no? Los problemas de fondo son más graves. El tema del financiamiento, que es una de las cosas que usted me proponía conversar, no soluciona el tema de fondo. Ya. Ahora, economista, estaba recibiendo una noticia media delicada. Quisiéramos, a ver, revisarla bien. Sí, es verdad, con profunda tristeza. Este amigo mío da a conocer que el joven Adrián Josué Nazareno Cabezas, dice que ha sido, el que estaba revisando bien, ha sido asesinado, futbolista de la categoría sub-19 del Club Libertad, es asesinado en la provincia de El Oro. Caramba, sí, es lamentable noticia. El oro es un polvorín. Un reducto para la delincuencia, evidentemente. Sí, ¿no? Se volvió demencial ya la situación en El Oro. Mire usted, cosas, perdóneme, economista, que interrumpa. Con toda razón. Claro, es que, mire, Esmeraldas era lo mismo. Y se dice, así tenemos que decir, tampoco, es una de las provincias más seguras este rato del Ecuador. Creo que incrementó mucho el control allí, ¿no? Claro, exactamente. Yo tuve el honor de entrevistar al general, que hasta ahora no recuerdo el nombre, claro, pero esto debe ser en la matanza que hubo, me parece que hubo una matanza. En estos días, sí, pero no sabía que era del futbolista, que era de Libertad. O sea, se supo que había esta matanza en El Oro, pero que estaba involucrado este joven jugador, no lo sabíamos. Qué pena, ¿no? Entonces, por eso que este amigo, con la familia y con claro, este amigo el entorno. me pasa el dato y dice, era jugador, era uno de los que murieron defendiendo la categoría. Antes de ayer, efectivamente, nadie sabía que estaba involucrado ahí un jugador de Libertad. Bueno, este rato están, creo, ya fuera del club todos, me parece. Están ya en receso, ¿no? Sí, en receso, exactamente. Y bueno, triste, ¿no? Pero yo le decía que iba una muestra de lo grave que está mire, la situación en el país. Pero a veces es que este mundo es de locos. Quieren hacer una cárcel grande en Archidona, un lugar muy, muy lindo, es cierto, ¿no? No vamos a prender el llanto porque no queremos la cárcel aquí. Si la quieren hacer en Vinces, no vamos a poner llanto porque no la queremos aquí. Si la van a hacer en Sucumí, no, acá tampoco. Pero la queremos, vamos a hacer en Santa Rosa, entonces, no queremos. Nadie va a querer una cárcel en su territorio. Y entonces usted fuera el gobierno, porque los gobiernos se van. Es lo que la gente no entiende a veces, son transitorios. ¿no? Los gobiernos se van, las obras quedan. Ya, este gobierno se va. ¿Quién hizo la cárcel de Loja acá? Aquí era un lugar seguramente inhóspito para apartado de la ciudad. Claro, ¿no? ¿Quién también viviría ahí? Nadie iba por ahí seguramente, ¿no? Porque eso debe ser un edificio muy... Alguien lo hizo, pero nadie...
Nadie se puso, ahora está casi en pleno centro de la ciudad. Alguien Pero hizo la penitenciaría en Guayaquil y el penal García Moreno en Quito, usted claro, recordará. mire el Penal García Moreno, pleno, Centro de para Quito. esa época seguramente era un apartado, ¿no? Así es. ¿Cómo sería la penitenciaría? Lo mismo, en la vía Daule, pues eso era muy lejos de las ciudades. Nadie quiere cerca a un centro penitenciario, Claro, pero pero en ¿cómo algún resolver? lugar hay que ponerlo. Pero es que en algún lugar hay que hacerlo. Todos queremos seguridad, todos queremos que la justicia castigue a los delincuentes, pero nadie quiere tenerlo cerca, tener un centro penitenciario cerca. Y eso es un contrasentido de alguna manera, ¿no? En algún lugar va a tener que colocarse, pero allí lo que resta es el ejercicio del poder del gobierno, porque en algún lugar tiene que establecerse ese recinto y con todas las seguridades y todas las condiciones que permitan, al menos en nombre, una verdadera rehabilitación de los presos, de las personas privadas Claro, de libertad. mire usted lo difícil que es. ¿Se acuerda de esa frase que dijo Lenin Moreno, el mejor presidente que ha tenido el Ecuador? Que dijo que la gente tiene malos gobiernos. Que Entonces, los pueblos merecen un buen gobierno. Claro, entonces él dijo, yo también hubiese deseado un tener mejor pueblo. un mejor pueblo. No, es que ese es un asunto. Usted es el presidente de la República porque puede serlo tranquilamente. Ahora le toca hacer una mega cárcel. Ahora, ¿dónde la hace si todo el mundo se lo pone? O sea, no hay manera. Y no nos damos cuenta que son seres humanos. Y después hablan de seres humanos que tienen De que derechos vivir, humanos. de seres humanos con derechos humanos que tienen que vivir en condiciones dignas. Entonces, bueno, vamos a hacer una mega cárcel aquí en condiciones dignas. No la queremos hacer. Pero les ponen un zoológico y nadie dice nada. Que es otra cárcel. Imagínense aquí en Loja se puso un zoológico, nadie dijo una sola. No, vinieron animales que no son de su hábitat, ¿no? Pero la gente dijo que no. La gente prefiere un zoológico que una cárcel de. Eso es lo que estamos Las incoherencias, ¿no? reflexionando. Nuestra forma economista. de pensar. Mire, yo creo que hay algunas cosas, y a lo mejor a alguien no le va a gustar esto, pero hay algunas cosas que el Estado, el gobierno, perdón, en el ejercicio de su mandato, no debe consultar, debe ejecutar. Porque si no, caemos en la total anomia, ¿no? El gobierno tiene la suficiente autoridad para definir estas Por eso cosas. se pone para que administre Así para que es. administre una empresa. Porque si o que vamos a preguntar todo a todos, eso no funciona simplemente, no es posible la democracia. Imagínense, en ese caso preguntar en dónde nadie va a querer. Pero el gobierno tiene la suficiente autoridad y la delegación legal para hacerlo. Ya ve, le preguntaron al pueblo, ¿quiere más partidos políticos? El pueblo dijo, por odio a Lazo, dijo, sí, o sea, sí queremos partidos políticos, dijo. Sí queremos, perdón, asambleístas, perdón, se me fue el número de asambleístas. Dijo, ya no tanto asambleísta, aquí macho está. No, el pueblo dijo, no, nos encantan los asambleístas, son hermosos, vamos a tener más. Y nosotros le dimos la posibilidad, aunque nosotros somos los que nos quejamos ahora de que son demasiados y que mucho recurso Pero se 137 era desperdicia. demasiado. Entonces Lazo pregunta, y dice, bueno, pues autorícenos para bajar el número. El pueblo dijo, no, Así es. son demasiado hermosos. Vamos a tener más. Y ahora ¿Ah? le van a preguntar al pueblo si es que las campañas políticas deben financiarse con dineros del Estado. Ya, ese es el objeto de la entrevista. Ahora sí, economista, dice usted. eh, no es un tema nada más conceptual, así, nada más. Puede ser incluso histórico, como era antes. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que se cambie esto? ¿Por qué el pueblo tiene que asumir todo? ¿Será bueno o será malo? Bueno, otra vez hay que remitirnos a la Constitución, a la última Constitución, la vigente, ¿no? Y ahí es donde se permitió esta normativa y el financiamiento obligatorio de parte del Estado hacia los partidos políticos, que en principio, doctor, está bien de alguna manera, porque las democracias necesitan partidos políticos fuertes, estructurados, y desde mi punto de vista, ideológicos también. Esa es la base de la democracia.
Es un error que se suele repetir mucho, lamentablemente, tal vez por desinformación, el hecho de decir que no necesitamos partidos políticos, ¿no? La democracia en cualquier país necesita partidos, organizaciones políticas fuertes, ¿no? Bien desarrolladas, estructuradas, con formación para sus Pero antes era seguidores. así, pues, por eso le dije, no, Sí, no por descuide la supuesto. historia, le dije, economista. Por eso, desde la última constitución y desde la última ley electoral se permiten la creación y la participación de movimientos locales, cantonales, provinciales y nacionales, que en lo que se han convertido es eso, en cuartos de arriendo electoral, y de Efectivamente. los cuales hacen uso un montón de aventureros, esa gente que está haciendo daño a la democracia y que pasa de un movimiento a otro, de una posición política a otra, como cambiarse de camisa. Y eso termina afectando el normal desarrollo y los resultados de las elecciones, porque los empeora, porque nos empobrece democráticamente y electoralmente, evidentemente. Entonces, ahora, el hecho que plantea en este momento el presidente de la República preguntando primero a la Corte Constitucional de si es viable esta propuesta y que ha recibido el sí de parte de ese organismo, nos pone a reflexionar bajo un método que yo suelo utilizar para analizar un hecho político, es decir, partiendo de quién propone. Propone el presidente, pero el presidente candidato. Es el problema. Ese es uno Ahí está el problema. de los temas que Si debería Lazo, que no era analizarse. candidato, perdió en la consulta, no le aprobaron y le rechazaron, Así por lo que es. veníamos diciendo, por estos prejuicios. Por ser el presidente impopular. Claro, era un Así presidente es. impopular. Ahora, Lazo era un presidente impopular, en este porque momento, creo que nunca fue antipopular. No hizo gravámenes contra el pueblo. totalmente, ganó Claro, las elecciones, pero claro, luego sí, fue sí, perdiendo sí, popularidad. sí, exactamente. Ahora, el otro tema es cuándo se propone. Y se propone en un tiempo electoral, ¿sí? Una medida que si usted le pregunta abiertamente a la gente, va a decir que está totalmente de acuerdo. Yo creo que el 95, el 99%, me atrevo a decir, sin medirlo, va a estar de acuerdo con restarle recursos a los partidos políticos, Excepto los asambleístas. excepto los asambleístas, probablemente, y algunos de los líderes de partidos y movimientos políticos, o los aspirantes a candidatos de cualquier partido político. Eso evidentemente tiene un trasfondo, pues, o sea, yo lanzo una propuesta que va a ser popular desde casi cualquier punto de vista. Si le pregunta a usted al ciudadano común y corriente, ¿quiere que el Estado le dé menos dinero a los políticos? Planteado así, como se lo plantea coloquialmente, entonces todo el mundo va a estar de acuerdo, porque todos estamos, o mayoritariamente, estamos en contra de lo que han hecho estos políticos que nos han decepcionado. Ese es un poco, por dar lectura a la forma más común de pensar de la gente. Y entonces es una propuesta muy popular en un momento electoral. También hay que analizarlo así. El otro tema, ¿por qué se propone? Y ahí sí es una de mis principales preocupaciones, porque no se la propone junto a un nuevo reglamento, a una nueva propuesta de ley para fortalecer los partidos políticos y eliminar estos otros movimientos que lo único que hacen es carcomer la democracia. No, 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 simplemente es la propuesta de si quitamos o no quitamos el financiamiento. Y ojo, hay dos tipos de financiamiento. El financiamiento o el fondo partidario, que es fondo destinado a los partidos políticos y a su estructura, y el fondo electoral, el que se destina Sí, son en dos, tiempo de campaña. Son dos cosas exactamente. absolutamente O sea, y lo diferentes. puede decir así con todas las letras. Decirle a la gente, mira, mientras hay la organización política, cumple con todos los requisitos, tienen un enorme billete. Así vamos a bajarnos así a ese nivel para que se entienda clarísimo por si alguien no lo entendió. Es decir, tienen una plata, un presupuesto que les da el Estado, o sea, Así todo el es. pueblo ecuatoriano, para que manejen su partido político, para que se hagan resplegar la naricita, porque verá que así hubo una denuncia incluso de Lucio, ¿no? Que todas esas cirugías que se hizo Lucio era con dinero
del partido político, ¿no? Debe ser, no conocía ese detalle. Claro, y acá, bueno, son denuncias, nada, Ajá. ¿no? Bueno, el hecho es que nunca rinden cuentas también. Así es. Es que ese es otro problema. Puede ser cierto. Del fondo partidario. Y claro, exacto, estamos Ya. en el fondo partidario. Puede ser cierto o no puede ser cierto, pero el hecho es que tienen hartísima plata que no le rinden cuentas a nadie. Muy bien. No sé si sea mucho o poca, pero no rinden cuentas. Del pueblo ecuatoriano. Así es. Es que es del pueblo ecuatoriano. Ya. El segundo tema ahí. El dinero o el fondo para el fondo electoral. Ahora sí, Así. explíquelo. Eso se asigna en los momentos electorales, es decir, previo o durante la campaña electoral, durante los procesos electorales que en nuestro país son cada 2 años. Le pagan. El gobierno destina dinero para cubrir lo que se denominan franjas electorales, es decir, el tiempo que el candidato tiene para comunicar su propuesta en los medios tradicionales, dígase, radio, prensa y televisión. Y adicionalmente las vallas, lo que se denomina vía pública, que son las vallas publicitarias. Las vallas publicitarias. Ahora hay que decir que eso es solo parte de la campaña. Usted sabe que se hace un la parte conjunto oficial de actividades, la parte mediática, porque oficialmente también hay, por ejemplo, concentraciones. ¿Y eso ¿sí? también lo cuantifican? No, eso no se puede cuantificar, no se cuantifica. La entrega de camisetas y gorras no se cuantifica. No, por eso, pero solo estábamos hablando de lo que el Estado da. El Estado financia el tiempo al aire en los medios tradicionales. Ya. Ahora, ¿y ahí? Si eso es positivo o negativo, depende de para quién, doctor. ¿Y si le alcanza o no? Yo creo que no le alcanza en cuanto a estrategia electoral, porque usted sabe que las nuevas generaciones están migrando a los medios digitales. Claro. Entonces, no les cuesta ahí. Las grandes campañas realmente sí les cuesta, y a veces les cuesta mucho. Mire lo que acaba de pasar en los Estados Unidos. Sí, pero les cuesta su bolsillo, en teoría al menos. En teoría. Ya. Lo que cubre el Estado es lo que medios como este, como cualquier canal de televisión, como cualquier radio, como cualquier medio de prensa, va a cobrarles por utilizar el tiempo al aire. Eso claro. se asigna equitativamente desde el Consejo Nacional Electoral y se cubre de parte del Estado. Ahora, claro, pero son ellos los que escogen. Hay que aclarar eso. Los candidatos, los movimientos que el Estado, políticos. que el CNE agarra y pone en un medio. No es así. Evidentemente. No, eso lo hace la gerencia de la organización de la política, campaña, normalmente. de la campaña, y dicen, sí, de la campaña, muy bien aclarado, y dicen, aquí hay que poner unos cuantos, acá el otro, y así se distribuye el dinero. Ahora, hay movimientos que tienen muchas posibilidades, que tienen una estructura, partidos políticos tradicionales, y otros que son parte de la aventura política, y que tienen el mismo derecho y acceden a la misma cantidad de dinero proporcionalmente hablando. No directamente, sino la que se destina para pagar. ¿Por qué en nuestro país es pecaminoso eso? ¿Por qué incluso en Estados Unidos, por ejemplo, se hace alarde del candidato que más dinero ha recaudado para la campaña? Trump, por ejemplo, en las últimas elecciones. Solito lo cubrió. Solo Musk destinó, se dice, 150 millones a movilización de partidarios para convencer a otros partidarios, o sea, para territorio. No se diga lo que se invirtió en redes sociales. Redes sociales. Ahora, en Ecuador, ¿por qué? Porque en Ecuador todos sospechamos de todos. Porque acá esa asignación o la elección que es discrecional del partido, es decir, yo decido en qué medios, si yo soy el candidato o el partido que me respalda decide en qué medios, pues también se ha dicho, y es un secreto a voces, de que hay fondos que se acuerdan con los dueños de los medios, con los periodistas muchas veces, y que esos fondos en parte retornan al candidato, tenga o no tenga posibilidades, sea quien sea. Sí, eso se dio en Loja. Esa sospecha existe. Eso se dio en Loja. Eso es de la vida real. Así eso es. Es de la vida real. Y creo que en todo el país. Si alguien no lo entiende, que por favor pidan una explicación. Que por favor pidan una explicación y se lo damos, pero así con lujo de detalle, omitiendo nombres, obviamente. Ahora, entonces, en esas condiciones, que claro, sí parecería lógico decir, restemos esa cantidad de dinero y dediquémosla a escuelas, a salud, como es la propuesta del gobierno.
Pero evidentemente eso también nos lleva a otra posibilidad, el hecho de que los partidos políticos y los candidatos tengan que recurrir a otras fuentes de financiamiento, que es lo natural en cualquier democracia del mundo. Es decir, los partidarios y simpatizantes de cualquier candidato tienen derecho a financiar una campaña electoral, como se hace en cualquier democracia. El tema es que acá estamos en unas condiciones en las que corremos el riesgo de que los fondos que financien una campaña sean de dudosa procedencia o que simplemente gente con mucho poder económico termine financiando una campaña ganadora y luego vaya a pedir la retribución. Ya, pero eso con fondos del Estado o sin fondos del Se Estado, va a eso hacer. se va a Y dar. yo diría que más sin fondos del Estado. Porque entonces todos los movimientos y partidos que pueden participar de acuerdo a la ley van a recurrir a cualquier tipo de financiamiento. Ya, y encima de eso también, otra situación adicional. Hay gente que no necesita un centavo del Estado, Que puede que afrontar dos tienen o para tres o cuatro pagarle la campañas. publicidad a todos los candidatos. Así es. Y sin embargo el Estado paga. Ahora, eso va en desmedro, en cambio, de aquellas candidaturas y movimientos políticos que, para mí, ahí está el problema. No deberían haber tantos, no deberíamos cambiar la ley de partidos y movimientos políticos en Ecuador, porque ese es el origen de muchos problemas. Esos movimientos pequeños, en cambio, sin ayuda del Estado, prácticamente no van a poder competir, entre comillas, con las grandes estructuras económicas y políticas que sí pueden financiar grandes campañas. Sí, pero hay otros también que ya lo hemos dicho, que ni aunque les dieran todo el dinero de hermoso de Donald Trump, no ganarían una Por elección. supuesto. Cuidado con Eh, pensar que es una cuestión solo de dinero. Exactamente, pues El porque mismo padre del actual presidente, no, que era bueno, una de las posiblemente fortunas sí más grandes ganó del un par país, de elecciones, ¿no? cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda, pues efectivamente. Pero el dinero por sí solo no gana una elección. Es el respaldo popular, la estrategia, todo lo que es hecho técnicamente ahora, lo que aumenta las posibilidades. Pero el dinero por sí solo no va a ganar ni perder una elección. Exactamente. Porque no, Eso que hay no que dejarlo vengan, clarísimo. que no se alegren antes de tiempo quienes al contar con dinero piensen que ya tienen asegurada su elección. No, no, no es así, así no funciona la decisión del electorado. Ahora, sí es más difícil para aquellos movimientos y partidos políticos que no cuentan con casi ningún recurso y que van a tener que apelar al respaldo económico, ya no solo electoral, de sus simpatizantes, de las personas que conforman el movimiento. Y ese es otro mito que los medios o los periodistas daban ganando las elecciones. Entremos por los Estados Unidos. Por supuesto. Entremos por los Estados Unidos. Donde hay un posicionamiento abierto, libre, directo. Sí, allá sí Así es. funciona. Acá, en cambio, es de pensar es un discrimen, ¿no? El hecho de pensar. Por Pero supuesto. estaremos en Estados Unidos. Los medios más poderosos de los Estados Unidos, que incluso vienen a ser Así es. del mundo, como por ejemplo la CNN, que viene a Respaldaba ser del mundo, respaldaba a los Biden, demócratas. perdón, a los demócratas. Y el New York Times, todos estos periódicos y todos los más poderosos del mundo respaldaban a los demócratas. Y perdieron la elección. O sea, a los que patean un poquito a la izquierda ya, ¿no? Y perdieron la parte izquierda de la derecha. la parte izquierda de la derecha. Qué bien, qué interesante. Exactamente. El ala izquierda de la El derecha. ala izquierda de la derecha, efectivamente. Y perdieron las elecciones. Por eso alguien lo comentaba. Aquí en el Ecuador dicen que los medios ecuatorianos también, casi todos, están en contra del gobierno. Están en contra del gobierno y es una situación que se repetía porque toda la vida estuvieron en contra de Correa, por ejemplo, y Correa les ganaba las elecciones. Así es. Y este rato, por eso era motivo solo de una conversación. Todos los medios poderosos de este país están en contra de este gobierno. Nadie sabe por qué, tendrán sus razones, está bien. Pero terminaron en Estados Unidos un empresario comprando 240 radioemisoras al siguiente día de las elecciones
porque pensaba que, en cambio, o sea, como una respuesta a estos medios A lo que sucedió tradicionales antes poderosos, así es. poderosos. Del otro lado, ¿no? Y dijo, no, aquí, bueno, ya la radioemisora en Estados Unidos es un poder muy Muy fuerte, grande. muy grande, y sobre todo en AM. Y ellos se quedaron en AM, Sí, ¿no? y en varios, Argentina también, por ejemplo. Exactamente, le iba a Ajá. decir. Muy bien, En Argentina Latinoamérica. también es un poder la radio y Sí, sobre todo en AM. así Acá es. nosotros rápido emigramos por la pobreza, obviamente. Porque es más barato montar una radio en FM, ¿no? Ah, no, pues el consumo de energía pues es de 1000 a 1, ¿no? Así es, No, por eso así yo es. antes pienso que no, ¿cómo se mantendrían los Las radios. dueños de radioemisoras acá en Loja? Sobre Una todo, proeza. efectivamente que era un acto de heroísmo porque la energía se los consume a la gente en esas radioemisoras. Y ahora no existe la energía. Que, y encima que ahora no existe, es mucho más caro, claro, es verdad. Y entonces, ese es otro mito, ¿no? El tema de creer que los medios de comunicación son los que dictan el comportamiento del electorado. No es verdad. Eso es una Adrede, falacia. adrede insultan, ofenden a los periodistas. Los medios de entiendes? comunicación, Cada quien haga los su vida, ¿no? encuestadores, los opinólogos que alguien los denominaba, no decidimos, no ganamos ni perdemos ninguna elección. Pues sí, exactamente. Pero eso suele ser un argumento bastante pobre de precisamente los aventureros de la política. De los perdedores. Normalmente Que los buscan archivos perdedores, ¿no? expiatorios. Alguien tiene que ser culpable de las trastadas que hacen en campaña. Entonces, eso es parte del folclore de nuestros procesos electorales, ¿no? Sin embargo, Claro. lo que a mí me preocupa es que parecen no entender, aun cuando la historia les dicta cómo ha sucedido antes, ¿no? ¿Qué va a pasar en este momento? Yo creo que esa propuesta tiene altísima popularidad, la gente va a estar de acuerdo con que se resten recursos a los partidos políticos, pero lo que se debería hacer de fondo es fortalecer una normativa, crear una ley que fortalezca los grandes partidos políticos. No me refiero a los grandes que existen ahora, me refiero a que los haga grandes a los partidos políticos, principalmente ideológicos, y luego elimine la posibilidad de todos estos movimientos que se convierten en cuartos de arriendo para los procesos electorales. Ahí está el fondo. Eso estuvo fuerte, ¿no? Esas inmoralidades que se dan en los partidos políticos que vienen por ejemplo, presentan candidatos que no son de sus filas, Que no tienen ni un año. que no tienen nada, que no representan nada, ni conocen a los que han sido de ahí, de la organización política. Y eso pasa casi todas las elecciones economistas. Por supuesto. Y así nos hemos pasado elección tras elección, viendo cómo un candidato en esta aparece en un movimiento, en la siguiente en otro, y aquí no ha pasado nada. No hay una propuesta ideológica, no hay un conocimiento mínimo de cosas como aquello de que es el Estado. Usted le pregunta a algunos candidatos, no saben definir ni diferenciar entre gobierno, Estado, nación y país. No, por favor. Ya sería pedirles mucho a algunos. Es que ese es el problema. ¿Qué piensa usted de eso? De la mala calidad de los candidatos. Que es consecuencia del proceso de formación, no político solamente, de los procesos educativos. Doctor, debemos hablar, para cambiar las cosas de fondo, de formación para la ciudadanía primero y después de formación para la democracia en ¿Qué los quiere decir colegios y formación, escuelas. hablar para la ciudadanía? A ver, formación para la ciudadanía, me refiero a una materia, si queremos ponerlo en términos coloquiales, que se enseñe en todas las escuelas. ¿Qué es lo que significa ser ciudadano? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Pero usted nuestros hablaba de derechos manera y más deberes? mecánica, entonces, Evidentemente. y académica. Ahora, ¿qué es lo que podría cambiar? Esa formación nos va a entregar ciudadanos que sean más conscientes de lo que son sus derechos, pero también sus obligaciones. Mire, economista, así para terminar. Aquí hemos visto candidatos eminencias que han hablado en este medio, en todos los medios, en donde más han podido. No sacaron un voto. Así es. Recuerde usted el doctor Osvaldo Hurtado, por ejemplo, por mencionar una persona. Ya, yo más me refería aquí a las provincias. Ah. Incluso le voy a poner más nuestro,
más criollito, ¿no? Me acuerdo del café, entonces, ya. Mire usted, voy a recordar al doctor Galo Ramón Valareso. Eso solo le pongo, cada vez que digan que los periodistas, los medios inducen, conducen a la gente, orientan y se van para allá, es el odio, es el prejuicio nada más. ¿A dónde se ha visto eso? ¿Cuándo hemos ganado? ¿Cómo les presentamos uno de los, y digo les presentamos porque es un gran amigo, uno de los mejores cerebros que hay aquí, un científico? Así es. Un científico, era candidato creo para la prefectura. Nadie le dio un voto. Un hombre que resuelve el problema del medio ambiente, lo que ahora estamos sufriendo, del agua y de todo eso. No se le dio un voto al científico doctor Galo Ramón Valareso. Entonces no es problema de los medios. No, definitivamente. Los medios lo que hacemos es al revés. Más bien siempre perdemos. Por ejemplo, yo la alcaldía, mi voto, perdido. Yo perdí. ¿No es cierto? Estamos destruidos, sí, estamos destruidos en la ciudad, totalmente abandonados. Muy bien, yo de mi parte no voté así, por el señor alcalde. Hay que respetar porque es el alcalde. Y es la decisión de la mayoría. Sí, pero es la decisión de la mayoría. Así es. Ahora, ¿Y por qué nos atacan siempre? A usted como medio lo que le corresponde es darle espacio a aquellos candidatos que nos presentan los movimientos y partidos políticos, a los que han designado y electo ellos. Exactamente. Ahora, ¿cómo se presentan ellos? ¿Cómo hablan ellos? Ese es un tema que se va a quedar pendiente, economista. Voy a abreviar rapidísimo esta llamada, claro, por favor, porque vamos a otra entrevista eminentemente política. Buenos días. Los oyentes, Freddy, queremos que no se termine la entrevista. Voy a hacer una pregunta un tanto no sé cómo calificarla. Economista Granda, usted sabe que el país conoce Loja, capital cultural, ciudad universitaria, capital musical de la región sur del país. Miren la última elección de alcaldes, grandes académicos que participaron para ocupar el cargo de alcalde, y mire cómo resultó. Quisiera su opinión. Gracias. Muchas gracias, muy amable por la deferencia. Bueno, yo creo que es especialmente paradójico y suele suceder así en Latinoamérica, ¿no? Los votantes deciden por el tema emocional. Decía un maestro mío de estrategia política, el votante latinoamericano, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero parece ser así, vota por corazón, estómago e hígado. Es decir, en función de sus emociones, de lo urgente, de aquello por lo que se siente afectado. Y claro, desde ese punto de vista, no razonamos necesariamente cuál será la mejor propuesta, el hombre más indicado, sino aquel por el cual sentimos mayor afinidad, por el que más se parece a nosotros, por el que más hace lo que nosotros hacemos. Se parece a nosotros. Esa es la situación que está. Es un descubrimiento científico que hemos hecho en Loja, ¿no? Que hay que exportar. Y nos lleva a tomar las decisiones electorales. Y después nos lamentamos de que no nos gusta nuestro cuerpo. Es que es más o menos así. Votamos por el que se parece a nosotros. Pero luego no nos gusta. Pues se arregla la nariz, el pescuezo, la panza, todo se lo arregla porque no nos gusta ni como uno es. Para parecerse probablemente al elector deseado, al imaginado. Imagínese usted, economista, quiero agradecerle muchísimo su presencia. A usted. Y vamos a la pausa, regresamos enseguida. Tenemos